de cada 8 personas mueren alrededor del mundo a causa de la contaminación ambiental. En México, esto equivaldría, de acuerdo a la INEGI, en un aproximado de 20,000 personas que decesan anualmente por la contaminación del aire. Una cifra no muy perjudicial a ojos de diferentes personas. Buenas tardes. Entre mis compañeros y yo vamos a exponer una de las problemáticas que abruman en la actualidad a nuestro país, la contaminación ambiental, sobre todo enfocados en la contaminación del aire. Mi compañero Terran, Moulik y su servidor Luis, vamos a explicar las causas que genera esta contaminación, cuáles son las repercusiones en la salud y a su vez también vamos a plantear propuestas de acción viables para que podamos empezar a partir de hoy. Peligro en el aire. El aire es lo que respiramos todas las personas diariamente, por lo que no solamente una persona es perjudicada por esta contaminación. La contaminación es la adición de partículas que alteran la calidad del aire. Estas normalmente se llevan a cabo, la adición de estas partículas por reacciones químicas. Después de una reacción química para que unos reactivos produzcan productos, se libera estas partículas que quedan dispersas alrededor del contexto, que quedan dispersas en el aire, y eso contamina el aire y altera la calidad del mismo. Existen diversos factores que contaminan, entre ellos puede ser desde el hogar, con estufas, estufas de gas, con la calefacción, al fumar, y también la industria contamina el aire, con los procesos para transformar la materia y para obtener productos. Pero esto que contamina, hay una sola que destaca porque contamina numerosamente, que es los automóviles. De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana del 2014 y el 2015, el sector de transporte genera el 20.2% de contaminación de gases de efecto invernadero, de los cuales el subsector automotriz, que son los automóviles privados, generan el 16.2%. Actualmente se encuentran registrados aproximadamente 5 millones de autos, con una tasa de promedio, la tasa aumenta promedialmente anual en un 2.6%, de acuerdo a datos del INEGI. Ahora, ya dijimos que los carros contaminan constantemente el ambiente, que en nuestras actividades diarias, incluso hasta al vivir, estamos contaminando constantemente. Pero México tiene una desventaja frente a otras localidades del mundo, y eso es su ubicación geográfica. Gracias a la altitud de 2.240 metros que está en la Ciudad de México, hay una mayor presión en el ambiente, y a eso se le suma que México es una zona montañosa. Entonces, con la presión quedan encapsulados esos gases, por lo que no pueden ser liberados a lo largo de la atmósfera. Y con lo que son las zonas montañosas, queda completamente encapsulado, por lo que las brisas de viento no pueden dispersar esa contaminación, queda acumulada y la estamos inhalando constantemente. Gracias a esta acumulación, en el primer trimestre del presente año, las autoridades mexicanas declararon la contingencia ambiental. Esta es una situación cuando se sobrepasa la calidad, se sobrepasa la afección, el deterioramiento de la calidad del aire, ¿sí? En el cual se alcanzaron los 203 puntos IMECAS, que es el índice metropolitano de calidad del aire, lo que llegó a marcar la calidad del mismo como la peor, extremadamente mala, de acuerdo a la Semarnat. Ahora, hace algunos años, el panel intergubernamental del cambio climático hizo un estudio y comparó 3 situaciones.
Una persona que estaba expuesta a malas condiciones del aire constantemente. Una persona que se alimentaba mal constantemente. Y una persona con malas condiciones físicas. Asombrosamente, la persona que estaba expuesta a malas condiciones del aire era la que tenía mayores afectaciones en su salud. Por lo que el reporte, en conclusión, dice que es peor estar expuestos a un mal ambiente que estar alimentándonos con malos hábitos. Afecciones médicas. Entre ellas podemos encontrar bronquitis, asma, pulmonía, irritación de las vías respiratorias e incluso cáncer. El cáncer puede ser pulmonar o incluso puede derivarse el cáncer de piel. Esto gracias a algo llamado cambio climático. Y aparte el deterioramiento de lo que es la capa de ozono, que permite que los rayos del sol, los rayos ultravioletas, entren en contacto directo con nuestra piel y eso es lo que genera a la larga lo que es el cáncer de piel. Lo que les comentaba, el cambio climático también es uno de los resultados que tiene la contaminación del aire. Esto es que la temperatura de la Tierra se ve elevada por el deterioramiento de la capa de ozono. Y bueno, esta es una clara imagen del impacto ambiental que tiene esta consecuencia. En verdad, esto es lo que queremos ver. Queremos estar en la calle, salir con nuestros amigos y tener tanques de oxígeno, mascarillas de aire, para poder permanecer intactos y no estar en contacto con esa mala calidad del aire. Hay muchos ejemplos, como lo que es en China, que ya han alcanzado niveles tan extremos, niveles exorbitantes de cantidades de estas moléculas perjudiciales para el medio ambiente, para el aire, que incluso se ha comenzado a comercializar aire puro proveniente de otras localidades. Las muertes en China son algo tan normal que, de hecho, con la frase que comencé de una persona de cada 8 fallecen por las condiciones ambientales, este resultado principalmente se vio afectado, o el resultado se dio gracias a las condiciones climatológicas de China. Una vez ya habiendo introducido lo que es la contaminación ambiental y el daño que puede perjudicar los automóviles a esta, ¿qué puede añadir? Nuestro equipo y yo decidimos hacer una encuesta en la cual se le preguntó a los estudiantes del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, diversas preguntas. La primera que quiero resaltar es: ¿cuál es el medio de transporte que usas regularmente para trasladarte de un lugar a otro? La verdad es que está bastante de acuerdo a lo que se investigó previamente en el INEGI, con el 41.30% del transporte público, el carro particular el 51.30%, la bicicleta el 5.90%, el Uber el 17.80% y otros, ya sea caminando, el 7.90%. Muy bien. ¿Por qué la mayoría de la gente usa el transporte privado? Ahora sí decir, el carro particular. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la mayoría de ustedes usa el transporte público? ¿No? Ok. También en esta encuesta hicimos varias preguntas del por qué no se usa. Ok. Bueno, en esta pregunta abarcamos cómo calificaremos el transporte público. El 43%, que es el que más se ve, es que es regular y lento. El 32%. Y el 43% es el que dice que es malo e inseguro. En México vivimos en una zona muy violenta. La verdad es que la utilización del transporte público emana muchos gases de CO2. Y sí, citando al financiero, el 80%
de la contaminación que se dio en el Valle de México se deriva de todos los transportes públicos, debido a que estos están en pésimas condiciones, con 6 años de retraso, según el... se me olvidó mi fuente. Perdón, una disculpa por ahí. Estamos con 6 años de retraso. Es que me puso de nervios, mis ahorita que hice así. Perdone. Perdonen, ahora sí. El grupo de Mario Molina fue el que nos indicó que teníamos 6 años de retraso en cuanto a los medios de transporte. Ahora, la verdad es que es muy cómodo viajar en un transporte particular. Tenemos toda la comodidad que necesitamos, espacio. La verdad es que viajamos a veces rápido, pero hay veces que encontramos cierta congestión vial. Y ahora, una pregunta que quiero resaltar mucho aquí, y es porque me voy a meter un poco sobre la clase, sobre lo que es el estado socioeconómico de este campus. Bien, ¿cómo se transporta normalmente a la universidad? Caminando o en bicicleta, la verdad, un 10% que es muy esperado, muy esperado debido a que no muchos vivimos a las cercanías del TEC. Normalmente todos los que optan por este tipo de servicios es porque viven a menos de 2 kilómetros de aquí. Ahora, el 21% en Uber, porque el Uber que nos proporciona, igual, comodidad y un viaje rápido, parcialmente, pero es muy costoso. El Transportec, que es el que quiero resaltar, fue nuestro más grande, el 30%. Y esto fue por lo que yo quiero llegarles a hablar, porque podían ir dormidos. Suena muy básico eso de que, porque pueden ir dormidos, pero el 50% lo respondió. El otro porque es gratis, que el 33%, y el otro pues porque puede ir haciendo actividades. ¿Qué es lo que necesitamos en México para poder utilizar más los medios de transporte? La verdad es que no muchos lo utilizamos porque unos lo consideramos caro, otros muy inseguro. La verdad, el 50% de los asaltos a camión se ha utilizado un arma de fuego, y la otra es porque es muy incómodo viajar. Pero el Transportec es el que nos evidencia cómo un transporte público debería ser cómodo, seguro, y que la verdad tú puedas estar relajado, viviendo en una conciencia, viviendo feliz de la vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en México, ¿por qué quiero incitar a crear algo así? El automóvil, 5 automóviles producen las mismas emisiones de carbono que un metrobús. Un metrobús que puede transportar alrededor de 100 personas, por así decirlo. ¿Qué pasa si empezamos a reducir todas estas personas que viajan en un auto particular y empezamos a incitarlos a compartir su auto con otra persona o usar más los transportes públicos? Primero, hay una disminución del tráfico. No mucha, pero hay una disminución del tráfico. La otra es que también estamos incitando a que el mismo gobierno empiece a proporcionar una seguridad y una comodidad en los transportes públicos, como lo es el Transportec. Incluso pues, se podría hacer más barato, porque empezarían a obtener más ganancias de lo que es los transportes masivos. Y la tercera... Pero ¿qué pasa con las concesiones? O sea, no todos los transportes públicos son del gobierno, sino también son de personas. Ahí voy a eso. Ahorita es que... En efecto, no todo el transporte público es del gobierno. Entre ellos podemos decir que es el Uber. Nosotros lo consideramos como un medio de transporte privado, el Uber, debido a que no todas las clases sociales que ahorita voy a marcar pueden optar por ellas. Ahora sí. No, entonces regresa. No me dijiste eso. Ahora, entre estas clases sociales tenemos la A, B, la C, la B, la A. La A es la que representa la clase más baja y así sucesivamente. En la encuesta también preguntamos cuántos usuarios han usado el transporte público, del cual nada más el 11% no han usado
no han usado el transporte público. ¿Y esto por qué? Esto se hizo aquí en el TEC y es porque si tienen una cierta comodidad en otros tipos de viajes y también un estado socioeconómico un poco más elevado. ¿A qué quiero llegar? Aquí, como la mayoría nos encontramos entre la clase B y C, la verdad es que un transporte público masivo es inseguro, entonces nosotros buscamos la seguridad y la comodidad, por eso utilizamos un poquito más lo que es el Uber y el transporte privado. Pero ¿a qué concientiza? Ahorita llego a tu pregunta, compañero, ya sé que no le estoy respondiendo, pero ahorita llego. Perdón, es que es inseguro. ¿A qué llega? Citando bueno, lo que pasa es de que se han creado autos más eficientes, autos que emanen menos contaminantes de CO2. ¿Por qué? Pero ¿por qué se sigue habiendo los mismos niveles que en los 80 hubo de emisiones de carbono? Es porque si del punto A al B contamino poco, ¿no? Del punto A al B, pero en la época de los 80 del A al B era casi toda tu gasolina y emanaban más emisiones de carbono. Pero hoy actualmente son tan eficientes que ahora no solo te transporta del A al B, sino del C. Entonces, si producía menos emisiones de carbono, entonces tú empiezas a trasladarte hasta el A. Ahora, ya voy a contestar tu pregunta. En efecto, la mayoría de la economía que tenemos aquí, no todos los transportes algunos transportes son de manera privada, no van hacia el gobierno. Pero, si nos vamos un poquito a lo que es los estados socioeconómicos que aquí hay en México, alrededor del 70%, según la INEGI, prefieren desplazarse en este tipo de transportes masivos, porque son más baratos. No todos tienen el estado socioeconómico para pagar este tipo de transportes de lujo, como por así decirlo. Bueno, nuestras propuestas de acción respecto a esta gran problemática que tenemos los mexicanos es, aquí en el TEC de Monterrey tenemos la facilidad de transportarnos en el transporte interno de la escuela. Lo que podríamos empezar a hacer es, en vez de traer nuestros coches cada quien, podríamos empezar a utilizar el transporte. Lo que haríamos sería reducir el número de automóviles que se encuentran en circulación y compartiríamos todos el mismo transporte. Lo siguiente que podremos hacer para empezar a disminuir la contaminación en la ciudad es, en las distancias cortas, podríamos tal vez caminar de aquí al supermercado más cercano o para realizar otras actividades. Finalmente, el uso de automóviles en México se ha aumentado exponencialmente y se estima que este crecimiento va a seguir en México. El único problema, no solo el problema no solo tenemos el problema de la contaminación con los automóviles, sino también estamos teniendo una dependencia energética y la mayoría de los automóviles utilizan gasolina. ¿Qué es lo que causa esto? Que la gasolina es el producto que más se exporta a México y esto también tiene repercusiones económicas. Gracias.